Buenas tardes, queridos hermanos. Quisiera, antes de comenzar nuestro tema, que cerremos nuestros ojos y podamos tener una oración. Oremos. Bondadoso Señor, que tu morada está en el cielo. Cuán agradecidos, Señor, estamos por este día sábado. También, Señor, porque es nuestro día especial para encontrarnos contigo. Te ruego en esta hora que nos acompañes, que al abrir tu santa palabra nos dirijas y que todo cuanto se diga aquí, Señor, pueda ser dirigido por ti. Te ruego una bendición por cada uno de los hermanos de la iglesia, allí donde se encuentren, también por sus familias, Señor, para que les guardes, les protejas y les des confianza en ti en esta hora. Te rogamos todo confiados en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener un tema que se llama la cosmovisión del Señor. La cosmovisión no es otra cosa que la manera como percibimos el mundo. Y vamos a dar una mirada muy rápida acerca de la cosmovisión que tiene el Señor para nosotros y que nos da una comprensión muy importante para estos momentos muy difíciles que vivimos ahora. Vamos a ver. Bien, hermano, entonces vamos a poner nuestra presentación en este momento para esta tarde. Esta época tan complicada que nos ha tocado vivir en estos momentos nos ha puesto a pensar bastante en qué será del futuro. Nos ha puesto a pensar en qué será lo que va a pasar con esta enfermedad. Y en muchos casos nos ha llevado a pensar en la muerte, porque cuando tenemos que enfrentar la enfermedad, indiscutiblemente y con las noticias que hay, pues nos ha llevado a pensar en esa realidad que puede ser la muerte. Sin embargo, a nosotros no nos gusta pensar en eso. Nosotros realmente fuimos creados de otra manera. El libro de Eclesiastés dice que el Señor, cuando hizo al hombre, puso eternidad en el corazón del ser humano. Por eso es que pensar en la muerte no nos gusta. Pensar en perder un ser querido no nos gusta. Porque nosotros en realidad tenemos eternidad en nuestro corazón. En esta época tan complicada, realmente nosotros hemos llegado a pensar en esto, pero de lejos, muy de lejos. Tenemos unas noticias hoy en día que nos llevan a reflexionar bastante. Y más a nosotros como pueblo del Señor, con el conocimiento que Él nos ha permitido tener. Más allá de las noticias de la enfermedad, han llamado muchas noticias mi atención. Por ejemplo, esta noticia del periódico El País que nos dice: las crisis globales exigen soluciones globales. Y se pregunta si es la hora de constituir una constitución mundial. Se pregunta si es ahora el momento cuando debe haber una unión de todos los gobiernos del mundo, bajo una misma manera de gobernar. Y nosotros entendemos que eso son buenas noticias, no por lo que eso va a desencadenar, sino porque entendemos que el Señor está cerca. Esta noticia de Italia, donde hay un escritor allí pensando, y este titular también llamó mi atención: tengo miedo de descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes. Un castillo de naipes es algo muy frágil. Esta persona dice: oye, está reflexionando acerca de lo frágiles que somos. La escritura, queridos hermanos, ya nos había hablado de esto, ya nos había dicho de esto. El libro de Santiago, el capítulo 4, el versículos 13 al 15, nos lo dice. Dice allí: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuánta fragilidad vemos hoy? Y la Biblia ya nos lo había dicho, pero muchos están ahora en esta condición entendiendo que somos muy frágiles. En lugar de eso, nos dice la Escritura, deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Somos seres muy frágiles. El mundo entero ha descubierto con esta pandemia que es absolutamente frágil. Querido, mi primera invitación en este día es invitarte a depender de Dios. Si algo nos ha enseñado esta dificultad que enfrentamos ahora,
es precisamente la fragilidad. Y nos invita el libro de Santiago a que nosotros dependamos de la voluntad del Señor, sin la cual no podemos hacer nada. Pero otros titulares también captaron mi atención. Y en este caso tengo titulares que hablan de las bolsas de valores. Porque en esas bolsas de valores ocurren cosas basadas en lo que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, si las economías pareciera que van a ir a mejor, pues las bolsas de valores y las acciones que están allí inscritas suben de valor. Pero si por el contrario, lo que se piensa es que las bolsas, que los países o que las compañías van a tener en el futuro un desempeño no como no se esperaba, entonces las acciones de esas compañías caen en su valor. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, un capítulo muy conocido por ser el capítulo de la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera en el futuro, la convicción de lo que no se ve, lo que aún no has visto. ¿Se dan ustedes cuenta, hermanos, que el mundo entero vive por fe, pero no se da cuenta? Las bolsas de valores suben o bajan dependiendo de lo que piensan para el futuro. Eso es la fe. Lo que pasa es que han puesto su fe en otras cosas, no la han puesto en la verdad de la Escritura. Esta crisis nos ha mostrado eso, nos ha mostrado la fragilidad y nos ha mostrado que no sabemos qué pasará. Pero querido hermano, en esta hora yo quiero invitarte que en vez de que veas el futuro con incertidumbre, veas el futuro a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una hermosa bendición. Y cuánto la hemos en esta época agradecido al Señor. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y que las cosas que ahora vemos ya habrán pasado. Qué bendita promesa nos ha hecho el Señor. Gracias al Señor por esas promesas. Quiero que agradezcas en esta hora al Señor por su palabra y también por esas promesas que puede poner ahora mismo en tu corazón. Pero ¿sabes algo? Hay personas que no saben esto. Hay personas que no saben que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Hay personas que piensan que la muerte es el final y que todo lo demás no sabemos qué pasará. Y el Señor ha puesto la verdad en su palabra y nosotros tenemos que compartirla. En este momento de incertidumbre, querido hermano, es cuando tú puedes abrir tu Biblia, llamar a alguien y compartir estas promesas. Darle un poco de esperanza. La gente está ávida de esperanza. Está necesitada de esperanza en estos momentos difíciles. Los versículos de Apocalipsis 21, los versículos 3 y 4, nos dicen, por ejemplo, que el Señor va a morar con nosotros, que va a estar en medio de nosotros y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Otra hermosa promesa. Y el versículo 4 es tal vez uno de mis versículos favoritos. En esta época, querido hermano, muchas familias de este mundo, tal vez muchos de tus compañeros de trabajo, tal vez muchos de tus amigos o aún dentro de tu misma familia, estén pasando por momentos muy difíciles que les han costado lágrimas. Muchos han tenido que ver partir a sus seres queridos y no han podido siquiera tener la posibilidad de tener un servicio en la iglesia. Simplemente un día salieron y no los volvieron a ver. Y queridos, eso está costando lágrimas a todas las personas. Dice el versículo 4 que Dios va a secar las lágrimas que hay en nuestro rostro, en nuestros ojos. Dios ya las va a secar para siempre. Porque además las cosas más complicadas que estamos viendo ahora mismo ya no van a existir más. Justamente la muerte ya no existirá más. No va a haber ni llanto, ni clamor, ni dolor.
porque esas cosas ya habrán pasado para siempre. Apocalipsis 22, en los versículos 1 y 2, nos dicen que hay allí un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, y nos habla del árbol de la vida. Nos dice que ese árbol de la vida del cual podremos comer para vivir eternamente. El mismo árbol de la vida que menciona la palabra de Dios en el libro de Génesis. Saben que el abuelito de mi esposa les puso una cita en el árbol de la vida a todos sus hijos, a todos sus nietos y a todos sus bisnietos. Él con cada uno de sus nietos que puede hablar le dice, yo tengo una cita con ustedes y nos vamos a ver allí en el árbol de la vida. Querido hermano, yo quiero invitarte a esa cita. Quiero invitarte para que tú dispongas tu corazón para hacer lo posible por hacer la voluntad de Dios, por abrir su palabra y por confiar en estas promesas, para que podamos tener esa cita todos, juntos, en el árbol de la vida. Qué hermosa promesa. Y la Biblia no se queda allí. El libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, nos dice que nosotros ni siquiera imaginamos las cosas que va a haber allí, porque son cosas que nunca un ojo ha visto o un oído ha escuchado, ni han subido en el corazón del hombre. Esas son las cosas que Dios ha preparado para ti. Así que hermano, te invito hoy a confiar en esas promesas del Señor. Son cosas que ni siquiera logramos imaginar, que no han pasado por nuestra imaginación. Así de buenas son. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo esta época. Esta época nos está permitiendo descubrir nuestra fragilidad. Esta época nos está permitiendo descubrir mejor la palabra de Dios. Añorar estar allí es una verdadera bendición. Así que, hermano, te invito hoy a que ames al Señor, para que Dios permita que todo lo que ocurre en tu vida sea lo mejor para ti. También en esta época, y tal vez pensando en más corto plazo, pues estamos angustiados por la enfermedad que nos rodea. Estamos angustiados por la economía, y la angustia de esa economía nos hace pensar en qué será del alimento, qué será del vestido. No solamente está amenazada nuestra salud, sino aquellas cosas que normalmente teníamos, porque la economía se está viendo afectada. Pero debo decir en esta hora, Señor, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias por las verdades que hay allí. Vamos al libro de Mateo capítulo 6 y vamos a leer los versículos 19 al 21. Fíjense que lo que dice allí es que no nos preocupemos justo por esas cosas que hay aquí en la tierra, por ese futuro inmediato que tenemos delante. Por eso nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino que tenemos que tener nuestro tesoro en otro lado, porque donde tengamos ese tesoro, tendremos nuestro corazón. Esta época de prueba nos permite saber a cada uno dónde tenemos también nuestro corazón. Es una invitación que el Señor nos ha hecho. También la Biblia, continuando con Mateo 6, en los versículos 22 y 23, nos hace otra invitación también muy pertinente para estos momentos difíciles. Mucha gente dice, pues nos tocó quedarnos en casa. La única posibilidad que tenemos de ver otras cosas son estos medios audiovisuales. Y la Biblia en ese mismo pasaje, nos advierte de que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que hermanos, dice el versículo 23, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Lo que tenemos que hacer en esta época también, hermanos, y es muy importante y está en el mismo pasaje, es cuidar pero mucho lo que estamos permitiendo que entre a través de nuestros ojos. ¿Qué estás viendo en internet? ¿Qué programas estás viendo en la televisión? ¿Qué estás buscando en YouTube? Es una oportunidad también para aprender muchas cosas,
pero cuida mucho lo que dejas entrar en esta época por tus ojos, porque aunque estés en casa y estés resguardado, puede ser que el enemigo esté buscándote a través de esas cosas que tal vez no deberías ver. Te invito hoy a que cuides tus ojos y cuides lo que dejas entrar en tu mente, como nos decía la hermana Goeta. Continuando con ese capítulo 6 de Mateo, nos dice allí que nosotros no deberíamos afanarnos en este momento. Nos dice allí que aunque nos afanemos por nuestra vida, el Señor sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Nos dice allí que nosotros cada día que despertemos debemos agradecer al Señor porque Él nos ha dado la vida. Por eso ahí nos dice en el versículo 25 que si no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Agradécele al Señor por tu vida. Agradécele hoy, en este momento, en esta hora. Dale gracias por la vida que te ha dado, más allá de las necesidades que puedas tener. Y nos dice, miren las aves del cielo, ellas no están trabajando, no siembran, no ciegan, pero dice allí que el Señor las alimenta. Tenemos que confiar en esa promesa, queridos hermanos. Yo sé que algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de ver suplida su necesidad porque el Señor ha hecho una provisión que no esperaban. ¡Qué bendición! Y si no has tenido esa necesidad, agradece al Señor, porque el Señor es quien te está alimentando. Dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No es el tiempo de afanarnos, es el tiempo de confiar en el Señor. Luego nos habla del vestido y hace una comparación que a mí me encanta, porque la Biblia nos dice que Salomón, en el libro de Eclesiastés, él escribió acerca de lo que pasó con él mismo. Y dice que no hay cosa que sus ojos desearan que él no haya tenido. Y en el libro de Eclesiastés hay una descripción perfecta de absolutamente todo lo que hizo y lo que tuvo. Aún así, dice la Biblia que los lirios están mejor vestidos porque es el Señor mismo el que los viste. El Señor va a suplir tus necesidades. Tienes que confiar en lo que la palabra del Señor nos está diciendo en esta tarde. Así que hermanos, la Biblia nos invita, versículo 33, lo que debemos buscar primero es estar allá, estar en ese lugar en el que el Señor nos ha prometido, en ese cielo nuevo y tierra nueva, en esa nueva creación que el Señor va a hacer. Porque de paso, si buscamos estar allí, Él va a suplir nuestras necesidades, porque Él sabe perfectamente qué necesidades nosotros tenemos. Vamos a concluir haciendo un pequeño resumen de lo que hemos conversado en esta tarde. En primer lugar, hemos aprendido que en esta época especialmente, siempre, pero en esta época, Dios nos ha permitido entender que nuestra fragilidad nos lleva a depender siempre de Dios. Depende cada día de Dios. Además de eso, el Señor nos ha enseñado a poner nuestra fe en Él y a estudiar su palabra. ¡Qué bendición su palabra! Esta es hora para sacar su palabra. Busca la Biblia, tenla muy cerca. Aprovecha varios momentos del día para abrir su palabra. De paso, eso te va a ayudar a cuidar tus ojos. Muy importante. Pero además no basta con sacarla y leerla. Hay que confiar en ella. Hay que confiar en todo eso que el Señor puso allí. Especialmente en esas promesas que el Señor puso. Y hay que disponer nuestro corazón para ver esas promesas, para anhelar esas promesas y su cumplimiento. Queridos hermanos, creo que el Señor está más cerca que nunca. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de ver muchas señales que nos llevan a pensar que el Señor está muy cerquita. Ahora es el momento de confiar más en sus promesas, porque las señales se están cumpliendo. Además de eso, tenemos que confiar en que Dios va a suplir nuestras necesidades. Cada día, un día a la vez tenemos que vivir. Es así como el Señor nos pidió vivir. Y finalmente, vernos en el árbol de la vida.
Vamos a confiar en las promesas del Señor y vamos a vernos allí en el árbol de la vida. Es un buen propósito. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cumplir con ese propósito. Porque es su deseo. Tú lo has leído, tú lo sabes. Más que este listado, el Señor nos enseñó cómo llegar a cumplir con todo eso. Nos dice en una frase cómo hacerlo. Ama a Dios con todo tu corazón. Esta es la época, querido hermano, en que tú, por las condiciones, vas a amar al Señor con todo tu corazón. Ámalo cada día más. Búscalo cada día más. Y vas a cumplir con lo que el Señor tiene como propósito para ti. Quisiera finalizar leyendo el capítulo 8 del libro de Romanos y los versículos 37 al 39. Dice allí, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Él nos amó. La Biblia nos enseña que nosotros hemos conocido el amor de Dios, hemos conocido el amor en que el Señor murió por nosotros. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ama a Dios como Él te ha amado. El Señor les bendiga. Voy a invitarlos para que cierren sus ojos allí donde están y finalicemos con una oración. Bondadoso Señor, estamos agradecidos en esta tarde por tu palabra. También, Señor, te agradecemos porque nos amaste. Te agradecemos, Señor, porque en las condiciones difíciles por las que atravesamos, podemos tener las promesas que has puesto en tu palabra. Podemos confiar en ti, podemos confiar en que tú suples nuestras necesidades. Te agradezco, Señor, en esta hora por cada hermano que está aquí reunido, también por su familia, por la vida que le has dado en este día. Y queremos rogarte, Señor, en esta hora que dispongas nuestro corazón para que hagamos tu voluntad, para que te amemos como tú nos has amado. Te rogamos una bendición en esta hora, confiados en los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Feliz tarde, hermanos. Dios les bendiga.